Mis hermosas almas, buen día, ¿cómo están? Quiero darles la bienvenida a nuestra última clase de este hermoso reto de amor, relaciones a través del árbol de la vida. Durante esta semana ya em, vimos cada una de las esferas, qué es lo que significa, como para que puedas entender de dónde vienen todos los tus acciones, tus procesos, por qué reaccionamos de cierta manera, por qué atraemos cierto tipo de situaciones o por qué nos cuesta poner límites. Es como entender un poco la historia y la raíz de lo que nosotros estamos viviendo. El árbol de la vida nos da esa oportunidad o es una herramienta que nos permite conocernos a nosotros mismos para poder entender y traer a este presente, a la conciencia, por qué están sucediendo las cosas y por ende poder tomar acciones. Y esas acciones son acciones internas, acciones propias, cosas que absolutamente nadie más puede hacer por ti, sino que es empezar a revisar. ¿Qué es lo diferente que voy a comenzar a hacer? Empezar a ser consciente también de dónde estoy trayendo esta información y sabemos que tenemos herramientas para que nosotros podamos cambiar esa realidad, que absolutamente nadie lo va a hacer por ti. No podemos continuar excusándonos en esto fue lo que sucedió, en por qué viví, en por qué sufrí, en por qué, bueno, muchísimas cosas, sino entender que nosotros somos quienes podemos cambiar esta realidad. Y eso es lo que muestra el árbol de la vida. ¿De dónde viene? Nos cuenta esa historia, esas dimensiones del alma, poder entender, poder comprender y asimismo saber que podemos empezar a tomar estas acciones para poder generar cosas diferentes. ¿Que es un proceso? Sí, claro, esto no es de la noche a la mañana, pueden existir momentos donde dices, no, esto no vibra conmigo, siento que esto no es así. Muchas veces las primeras reacciones que nosotros tenemos es el no reconocer o el no entender que algo está sucediendo, porque constantemente vamos a estar buscando todo afuera, las respuestas afuera, qué me están haciendo, qué está pasando. Y a veces es difícil que podamos entrar en esa parte interna porque es empezar de alguna manera a ver que también tenemos unas sombras, a ver que tal vez hay algo que no nos gusta de nosotros y que mucho menos nos va a costar reconocer integrar. Pero precisamente cuando hablamos desde el árbol de la vida, esto es una herramienta de muchísima conexión desde el proceso interno, que claro, uno como terapeuta ayuda a la integración de toda esta energía, pero al final quien toma la decisión y quien trabaja es uno mismo. Y bueno, este tema de relaciones tiene muchísima historia, tiene muchísimas cosas de donde vienen todos los procesos y lo que tratamos esta semana fue de empezar a comprender un poquito de dónde viene esto. Em, Tal vez, digamos que muchas veces estamos buscando, como siempre digo, bueno, ¿qué podemos hacer desde ese ritual, desde esa conexión, desde muchísimas cosas para poder entender, buscar, encontrar esta pareja o ayudarnos en, en nuestras relaciones actuales? Y aquí el punto más importante es conocernos a nosotros mismos, tener esa, yo siempre digo, esa humildad de decir, sí, esto está pasando, acepto que las cosas son de esta manera, sé que me cuesta y eso es lo más bonito. Y que siento que cuando uno lo acepta, eso es como ya el 80-90% del trabajo, cuando tú lo reconoces y dices, sí, aquí hay algo que está sucediendo y por ende comienzas a tomar estas acciones. Vuelvo y te repito, esto no va a ser de la noche a la mañana, esto no es que hoy ya sé que esto es así y ya mañana lo soluciono, no, como todo es un proceso y este proceso precisamente hace parte de tomar acciones diarias de manera constante, empezar a tener pensamientos diferentes, empezar a hacernos responsables nosotros mismos para poder generar estos cambios. Y hoy vamos a ver como ya a nivel macro, ¿sí? Em, que está, cómo nos fue, ¿sí? Cómo, cuál era la energía que teníamos en cada una de las esferas, qué es lo que está sucediendo. Y hoy vamos a entender
o a más que entender, es a revisar un poco más qué significa cuando tengo una esfera más cargada que otra, digamos ya a nivel general. Durante esta semana vimos qué significa cada una de las esferas, qué es lo que nosotros debemos venir a integrar, cuáles son esos compromisos que nosotros deberíamos comenzar allí a trabajar y precisamente ese árbol de compromisos es el que vamos, con el que vamos a comenzar masterclass, ¿sí? Eso es como, em, ya, tuvimos aquí un tema de micrófono. Te decía que los compromisos que tú tienes o que tú colocaste en tu árbol de la vida es el principio para todo lo que nosotros vamos a comenzar a trabajar mañana dentro de esta activación con nombres de Dios, activaciones ya muy puntuales de cosas específicas que tú quieras trabajar para tema de relaciones, de amor o pareja. Allí, de allí es donde nosotros vamos a partir, ¿ok? Entonces, para que lo tengamos allí súper presente. Vamos entonces a mirar qué significa cuando ya completaste todo tu cuadro, cuando completaste toda tu información. También es importante que revises dentro de esos compromisos, ¿sí? Cuando colocábamos me comprometo a cuál fue el que más te costó o cuál fue el que dice, no, Jenny, aquí no me cabía ni siquiera, se salió del cuadrito todos mis compromisos, cuál fue más fácil para mí, cuál fue el más difícil, qué fue lo que, o sea, qué es lo que allí está pasando y lo vamos a entrar ya hecho cada uno de estos compromisos. Tenemos uno, el análisis que nos dio numérico, ¿no? De cada una de las esferas. Y dos, el compromiso de cada una de estas esferas. Cuando hablamos de compromiso, es tu compromiso, a qué me comprometo yo, que decido comenzar a cambiar. Y aquí esto es súper importante porque hay cosas, dame un segundo, te voy a mostrar, hay cosas que se nos van a facilitar más que otras. Hay esperas, hay compromisos que se nos van a facilitar más, hay unos que nos va a dar mucho más duro, hay unos que nos va a costar integrar, hay unos donde incluso podemos llegar a patalear, como, como les digo, y eso también tiene muchísima información, que es lo que nosotros vamos a ver hoy. Esta es la hojita de los compromisos, donde en cada cuadrito ibas a colocar de acuerdo a lo que veíamos en ese árbol de la vida, en cada esfera, ok, esto es lo que está sucediendo y esto es lo que yo hoy decido cambiar o esto es lo que yo decido empezar diferente. Entonces, cada una de estas también es importante que revises cómo están cargados esos compromisos, ¿no? ¿Cuál se facilitó? ¿Cuál te costó? ¿Cuál de verdad dices, Dios mío, no había caído en cuenta en esto? Todo esto habla de cómo está tu energía y cómo está tu alma respecto a este tema de relaciones y de amor. Entonces vamos a empezar, mis hermosas almas. Ustedes saben que siempre cuando les digo mis hermosas son mis hermosas almas, respetando obviamente e integrando y agradeciendo toda la energía masculina que yo sé que hace parte de esta comunidad, que cada día esta comunidad también de hombres va creciendo dentro de Alma Oficial y saben que los respeto, los honro, los admiro y pero cuando les digo mis hermosas son mis hermosas almas, pero claramente siempre integrando ambas energías. Entonces, cuando nosotros tenemos la esfera 3, 5 y 8 mucho más activa, quiere decir que mi energía femenina está muy fuerte. Y aquí es súper importante porque puede pasar que tú digas, no, resulta que yo tengo mi energía masculina súper activa, es la que más fuerte tengo, y me toca empezar a trabajar, a integrar mi energía femenina. Pero cuando muchas veces hacemos esta información, decimos, pero ¿cómo así? La energía femenina es la que tengo más activa, pero yo pensé que era la masculina porque soy súper independiente, quiero hacer las cosas, no quiero que nadie me ayude. Entonces, muchas veces pensamos que la energía masculina es la activa, pero resulta que aquí es la energía femenina. Y la energía femenina, cuando hablamos desde esa parte activa,
Resulta que tenemos muchísima información de procesos, de lealtades, de historia, de procesos de pronto de experiencias desde ese clan materno. Cuando hablamos de clan materno, estamos hablando de mamá, de abuelas, de bisabuelas, todo lo que tiene que ver con el tema de de nuestra mamá está allí súper presente. Muchas veces cuando, vean, a veces pasa que rechazamos, te voy a poner un ejemplo, hay personas que rechazan muchísimo la energía masculina cuando entramos a este tema de la mujer, y no es que esté diciendo que la mujer sea menos importante, quienes me conocen saben que soy allá pro energía femenina y todo lo que tenga que ver con la mujer para mí es sumamente importante, pero sin dejar de pasar esta energía masculina. Entonces, muchas veces cuando tenemos ese rechazo, por decir así, desde esa energía masculina, es que los hombres y pasa tal cosa y pasa tal otra, hace parte también de esa historia que nosotros muchas veces traemos de dolor o de procesos de ese clan femenino, ¿sí? De ese clan materno. Y por eso yo les decía al principio del reto, aquí salen muchos procesos que también tú puedes comenzar a trabajar desde constelaciones, regresiones, registros acá, chicos, como para poder entender un poco más, pero es saber que muchos de los procesos, si tienes esta carga mucho más fuerte, nos está hablando de cosas que nosotros estamos trayendo de ese clan, lealtades de las visibles o lealtades invisibles, lealtades de las que de pronto nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta, incluso procesos también de nuestras abuelas maternas, que allí estamos trayendo tanta información, tanta energía, tanto dolor, emociones, muchísimas cosas, y empezamos a integrar y a creer que lo que nosotros hacemos hace parte de lo que nosotros creemos que debería ser, pero resulta que viene de muchas cosas que traemos de desde ese clan materno. Mujeres que tal vez pudieron haber sido sometidas, abandonadas, procesos de dolor, de lucha, bueno, todo esto hace parte de lo que nosotros comenzamos también a integrar y por qué empezamos a reaccionar de cierta manera desde esa energía femenina, ¿ok? Y cuando hablamos de las esferas 2, 4 y 7, nos indica que tenemos esta energía masculina mucho más activa. También, ¿qué quiere decir? Mi relación con el padre, con el clan masculino, está afectando o está marcando mis acciones, mis pensamientos en cuanto a las relaciones. Desde la energía masculina es una energía más de poder dar, de iniciar, de entregar, de yo lo puedo absolutamente, lo puedo hacer sola, empiezo a cargarme con cosas que no me corresponden, esto ya lo vamos a ver más adelante, y allí es cuando entendemos que tenemos una energía sumamente fuerte y nos cuesta reconocer esta energía femenina, que es un poquito más restrictiva, que es un poquito más de límites, que es una energía también de paciencia, de tranquilidad, mientras que la energía masculina es una energía de muchísima más acción, de empezar a tomar decisiones. La energía femenina es más de tener paciencia, de poder esperar, de saber en qué momento nosotros podemos tomar acciones. Y aquí nosotros empezamos a definir si tengo más energía masculina o femenina y cuál es la que deberíamos o desde el árbol de la vida nos sugieren comenzar a integrar. Si bien es cierto, nosotros siempre, mis hermosas, vamos a tender a irnos hacia una energía más que la otra, porque pues precisamente llegar a este equilibrio sabemos que hace parte de un proceso que muchas veces no es fácil, pero que cuando empezamos a ser conscientes de alguna manera podemos empezar allí a integrar. Ahora, que hay que tener en cuenta otro tema. Puede ser que yo tenga más energía, y esto lo habíamos hablado ya en alguna clase, puede ser que yo tenga más energía femenina, que el resultado medio tengo más energía femenina que masculina, un ejemplo. Pero resulta que cuando empiezo a mirar las esferas 2 y 3, vamos a suponer,
La energía 2, que es la energía masculina, está muy, muy marcada versus la energía 3, que es la del femenino. Entonces, cuando hablamos de energía masculina o femenina, sí vamos a tender a tener una mayor reacción de alguna de estas polaridades, pero también es importante entrar a revisar más al detalle porque sí pueden existir acciones o momentos de nuestra vida donde vamos, en este caso, colocando el ejemplo que tenemos más energía masculina, la energía, perdóname, femenina, la energía masculina va a prevalecer muchísimo más. Por eso no es solo, no, ya tengo energía femenina más alta o energía masculina más alta y tengo que empezar a revisar la otra. Sí, digamos que sí en una parte, pero debemos empezar a ir mucho más adentro y entender dentro de mis 3 ciclos que nosotros vimos cómo empiezo a comportarme y cómo comienzo a trabajar y allí podemos tener una mayor acción o una mayor conciencia de saber hacia dónde tengo que comenzar, tengo no, hacia dónde deberíamos comenzar nosotros a trabajar. Listo, pero digamos que esta es una parte donde nos indica cómo está esa energía más fuerte, si es del masculino o el femenino, ¿ok? Ahora, cuando empezamos a mirar las 2 primeras esferas, que son las que vimos en la segunda clase, es importante revisar, es un sendero y unas esferas que nos cuentan de dónde venimos, qué fue lo que nosotros aprendimos, ¿sí? Y aprendimos, recuerda que el niño aprende desde las experiencias, aprende desde lo que vive, aprende desde lo que ve. Entonces, un niño que está en un entorno, te pongo un ejemplo donde, no sé, por ejemplo, sus papás tienen un matrimonio bonito, ¿sí? Pero resulta que, por ejemplo, sus abuelos son divorciados, sus tíos son divorciados. Sí, mi amor, por favor. Sus tíos son divorciados, los vecinos son divorciados. Estoy aquí colocando un ejemplo. El niño dice, pero ¿cómo así? Mis papás, yo sí estoy dentro, mis papás están en un matrimonio, pero todos los que están alrededor son separados, entonces el niño comienza a integrar y a también a actuar desde todo lo que está viendo en su entorno, o sea, no solo en su hogar, sino también en su entorno. Y también es entender lo que tú sientes de las relaciones, lo que tú sientes respecto al amor, lo que tú sientes respecto a pareja, sea porque la tengas o no la tengas, de dónde viene. Puede venir de unos miedos. Hay personas, por ejemplo, que están en pareja y son sumamente permisivas porque dicen, yo no quiero que mis hijos estén solos como lo estuve yo, o yo no quiero que mis hijos no estén de cierta manera porque eso fue lo que yo viví en un entorno y empiezan a asumir que tener de pronto una relación de pareja es ser permisivo, permitir muchísimas cosas, normalizar muchísimas cosas. Entonces, aquí es súper importante, mis almas, es que veamos lo que tú sientes o lo que debería ser para ti una pareja, ¿sí? Que lo que tú quieras o lo que para ti signifique tener una pareja puede ser diferente a lo que signifique para tu amiga, para tu hermano, incluso para tu pareja, ¿sí? Porque cada uno venimos con experiencias diferentes. Por eso, si tú tienes pareja y este reto lo están haciendo ambos, es poder entrar a mirar, bueno, para ti, ¿qué significa estar en pareja? ¿Qué significa? ¿Qué es importante? Para mí, ¿qué es importante? ¿Sí? Y allí podemos entrar a revisar temas de acuerdos, porque resulta que yo puedo traer una información, pero mi pareja puede traer otra, y allí pueden empezar a ver como esas confrontaciones porque venimos con experiencias totalmente diferentes. Entonces es importante revisar lo que yo estoy trayendo es por mis miedos, por mis experiencias, por lo que no quiero volver a repetir, porque quiero, a veces hay lealtades opuestas. Cuando hablo de lealtades opuestas es que las personas hacen totalmente opuesto a lo que sus papás hicieron. Te pongo un ejemplo. Entonces, un ejemplo. Mi papá fue alcohólico, ¿sí? Entonces yo decido
ser totalmente opuesta y no ser alcohólica, que bueno, está bien, no te estoy diciendo que seas alcohólica, está bien. Pero a veces es tanto el tema o el raya que se tiene, que empiezas también a permitir o no permitir muchísimas cosas dentro de tu pareja para no repetir esas situaciones. Es entender lo que tú estás viviendo como pareja, de dónde viene, desde tus experiencias, em, tus miedos, cómo estás reaccionando, qué es lo que quieres que se repita o no. ¿Por qué? Porque eso es súper importante, ya que cuando yo estoy en una relación de pareja o quiero buscar o estoy en búsqueda de una pareja, lo que yo sienta va a ser fundamental porque desde allí es donde yo empiezo a construir y es importante revisar si yo estoy construyendo desde el miedo, desde lo que yo creía que me decían, desde lo que aprendí o realmente es de lo que a mí me gustaría que fuera un tema de pareja. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo una esfera cargada, una esfera 2 sumamente cargada, quiero hacerme cargo absolutamente de todo. En todas mis relaciones, asumo todas mis responsabilidades, yo soy la que hago, soy la que soluciono, soy la que hago, soy la que digo, la que decido, y hay momentos donde hay personas donde dicen, estoy cansada de que yo siempre sea la que tome las decisiones, la que diga a dónde tengo que ir, la que empieza a decir sí, sí o sí no. ¿Por qué? Porque tienes una esfera masculina sumamente fuerte e incluso puedes empezarte a hacer cargo de responsabilidades que ni siquiera son tuyas, ¿sí? Con esto no estoy diciendo que si tenemos una responsabilidad familiar lo vamos a abandonar, no, ni más faltaba, pero esto hace que nosotros empecemos a tomar cargas, a tomar la maleta de alguien más porque necesito hacerme cargo, porque no tuve un padre, porque no tuve una energía masculina que estuviera allí tan presente por muchísimas razones, o porque tenía un padre tan fuerte que también exigía de mí una energía masculina, entonces por ende yo vengo a hacerme cargo, a ser la que soluciono, a tomar decisiones o responsabilidades de otros y esto aplica absolutamente para todo, no solo para relaciones de pareja, sino incluso relaciones en el trabajo, donde empezamos a cargar con cosas que porque tú eres la que tiene que solucionar, porque tú eres la persona que tiene que sacar adelante absolutamente todo, porque no te permites entregar, sino que sientes que eres tú quien debe cargar con todo. Entonces, cuando uno empieza a ser consciente, dice, no, un momento, entonces, ¿cuál es ese cambio que yo debería comenzar a hacer? Porque eso también va a afectar este tema de relaciones de pareja. Por ende, si yo tengo la esfera número 3 mucho más cargada, voy a ser una persona muy racional, muy mental. ¿Por qué? Porque no me quiero sentir vulnerable. Entonces, para mí la fortaleza va a ser desde esa mente, desde no me voy a dejar y es que las cosas son así, lo que a veces nos genera poca flexibilidad, donde quiero que todo sea totalmente perfecto, que no se salga de unos estándares y eso también aplica para todo el tipo de relaciones que nosotros comenzamos a tener. Empiezo a ser tan fuerte conmigo misma o conmigo mismo, empezamos a darnos tan duro que no nos permitimos ser flexibles porque no podemos ser de pronto menos que los hombres, porque no me puedo permitir ser vulnerable, ¿sí? Porque no me puedo permitir entonces que las cosas no salgan como yo quiera, sino que tienen que ser de esta manera y esto me va a empezar a generar muchísima más carga. Y aquí es importante ver esa inflexibilidad y esa perfección de dónde viene. Y a veces viene de, mi abuela le gustaba que todo estuviera perfectamente limpio y no se podía ver ni un pelito en la casa, por ejemplo. Claro, pues obviamente tú vas a crecer y vas a traer también esa perfección a todo el tema de tus relaciones. Y a veces creemos que una cosa no tiene que ver con otra. No, pero pues es que mi abuela lo trabajaba desde el tema del orden, de la limpieza. Claro, pero asimismo tú te volviste inflexible, perfeccionista y asimismo quieres que todo funcione a tu alrededor. Por eso esto es una esfera de historia, esto es una esfera que te invita a revisar
Todas esas cosas que tú estás trayendo, ¿de dónde vienen? ¿De dónde las aprendiste? ¿Y tú quieres continuar con eso o quieres generar cambio? Y aquí esto es muy de libre albedrío, ¿no? No es que a mí me gusta que las cosas sean perfectas y me gusta que sea así, está bien, pero pregúntate, ¿qué tanto eso te está cargando y te está permitiendo ser poco flexible, que estás totalmente rígido o rígida? Y ahí es donde empiezan también los dolores de columna, los dolores de piernas, ¿sí? Los dolores de rodillas, porque no me permito ser flexible, ¿ok? Mis hermosas, denme un segundo. Mis hermosas, qué pena, es que Junior está ya como asomado en la ventana, con ventana abierta, entonces me estresa. Bueno, entonces, que ahí es cuando empiezan también los dolores a nivel físico. Carga cada una de las dos esferas, porque tanto la masculina como la femenina también cuando empiezas a cargarte con cosas que no son, entonces las articulaciones comienzan a molestar. ¿Por qué? Porque no puedes cargar con tanto peso, porque estás cargando con más cosas de las que te corresponden, ¿sí? Entonces, aquí va más allá de me duele la columna, me duele la espalda, me duele el cuello, me duelen las rodillas, me duelen las piernas, me duelen los tobillos, va mucho más allá de o esa inflexibilidad o de esa carga adicional que nosotros estamos comenzando a traer. Me duelen las articulaciones, las manos, no, me cuesta ser flexible, me cuesta comenzar a soltar. Todo eso empieza a representarse y a verse también en tus relaciones de pareja. Y a veces es entender que, ok, si de pronto en este momento no tengo pareja, ¿qué ha pasado con mis parejas anteriores? ¿Por qué las cosas no han funcionado? O cuando llega parejas, ¿qué tipo de parejas están llegando y qué es lo que me permito o no me permito tener dentro de esa pareja? Y allí puedo empezar a comprender que muy seguramente hay cosas que voy a tener que aprender a soltar, a cambiar y a comenzar a ser diferente, porque muchas veces estoy trayendo estas lealtades visibles o invisibles y empiezo a reaccionar desde esa misma, de esa misma manera, e incluso puedo llegar a repetir patrones de mi familia, patrones de conseguir parejas de tal lado o patrones que a veces hay familias donde las mujeres están solas, o sea, mujeres que dicen, no, ninguna se casó, ninguna, y no te estoy diciendo que ese debe ser el deber ser, el casarte o el no, sino entender cuáles son esos patrones que nosotros muchas veces estamos repitiendo. ¿Por qué? Porque nos cuesta llegar a entender de dónde viene esta historia y obviamente no vamos aquí ni a criticar ni a juzgar, es que la culpa es de mi abuela, es que porque usted, no, ni más faltaba, porque lo primero que debemos hacer es honrar a esos padres, a esos abuelos, porque gracias a ellos nosotros estamos acá. Aquí no estamos atacándolos ni juzgándolos, ni más faltaba, sino entender qué es lo que yo no quisiera repetir y entender cuál es esa compasión y esa integración que yo debería tener con ellos, entenderlo desde un punto de vista amoroso y por ende tomar esas acciones. Porque si yo empiezo a enjuiciar, es que mi abuela, es que porque ella fue así, porque le dijo a mi papá, porque, lo que estoy haciendo es atacando y agrandando muchísimo más este problema, por así decirlo, y pues obviamente allí no voy a tener ningún tipo de solución. ¿Listo? Entonces, eso es para entender de dónde venimos. Ahora, nos vamos a la segunda parte, que es la esencia de la cábala, que es el dar y el recibir en la justa medida. Y esto aplica absolutamente para todo el tipo de relaciones, bien sea de familia, de pareja, laboral, amistades, absolutamente todo. Dar y recibir en la justa medida. Y aquí la mayoría de personas dicen, yo doy, pero no recibo de la misma manera. Y yo siempre les pregunto, ¿realmente nosotros sí damos de acuerdo a lo que nosotros recibimos? Nosotros recibimos tantas bendiciones a diario, el solo hecho de tener vida, de respirar, de movernos, de tener tantas bendiciones, realmente nosotros sí entregamos al otro en esa justa medida de acuerdo a lo que nosotros recibimos. Y eso es una reflexión que hoy quiero invitarlos a que, a que la realicemos, porque
somos tan bendecidos que muchas veces el poder entregar, no entregamos, yo creo que, no sé, qué parte de todo lo que nosotros, de todas las bendiciones y los milagros que recibimos a diario. Lo que pasa es que a veces los damos por sentado, damos por sentado que respiramos, que vivimos, que tenemos un techo. Ok, pero eh, nos hemos puesto a pensar cómo están otras personas que de pronto hoy no se pueden mover, que de pronto hoy no pueden ver, que tal vez han perdido un ser querido, que tal vez están en una clínica, bueno, tantas cosas, pero nosotros damos por hecho y está bien que normalicemos estas bendiciones, pero no las agradecemos, no las agradecemos. Antes las es una queja, es una crítica, pero ¿por qué tengo? Pero ¿por qué esto sí? Pero ¿por qué no? Ahí es donde nosotros nos estamos entregando en la justa medida de acuerdo a lo que nosotros estamos recibiendo todos los días, en todo momento. Y eso también va a tener una implicación súper fuerte en el tema de nuestras relaciones. Cuando no me permito vivir desde entregar y entregar puede ser incluso desde esa gratitud, desde ver las cosas desde otra perspectiva. Eso es también poder entregar. ¿Por qué? Porque estás entregando al universo. Entonces, ¿qué es lo que entregas? ¿Entregas gratitud o entregas queja? ¿Entregas cosas difíciles o entregas cosas bonitas? Entonces, este dar y recibir sí que es importante porque eso sí que afecta todo el tema de nuestras relaciones. Ahora, cuando yo tengo la esfera 4 mayor que la 5, sí, quiere decir que de alguna manera se me facilita más integrar la energía masculina que la femenina. Si tengo malas, si, y bueno, y aquí qué pasa, y aquí sí quiero entrar un poquito en el detalle, sobre todo cuando nosotras, las mujeres, no es que yo me la llevo mejor con los hombres que con las mujeres. Eso es un decir, las mujeres somos complicadas. Cancelado, cancelado, cancelado. Las mujeres somos difíciles. Las mujeres no sé qué. Sí, yo no te voy a decir que no, obvio, no es que viven 4 mujeres dentro de nosotras en un mes. Obviamente por un tema hormonal vamos a tener situaciones que no van a ser fáciles, pero este tema de me gusta trabajar más con hombres que con mujeres, es que las mujeres son muy difíciles, es que las mujeres son envidiosas, mi bella, yo hoy te estoy diciendo cuál es esa integración y qué es lo que estás diciendo también de tu propia esencia desde esa energía femenina. Allí sí que no estamos reconociendo esa energía femenina. Y las mujeres desafortunadamente sí que nos damos duro entre nosotras cuando realmente si comprendiéramos que cuando nos uniéramos somos tan poderosas y realmente generamos cambios tan diferentes, nuestra percepción cambiaría totalmente. Y eso sí que influye en el tema de relaciones. ¿Por qué? Porque estoy polarizándome de las mujeres son esto o los hombres son esto. Y eso es lo mismo que nosotros vamos a comenzar a traer. Ahora, cuando la esfera 5 es mayor que la esfera 4, quiere decir que mis reacciones y la manera en que yo me comporto van a ser mucho más fuertes, mucho más severas, porque este es la esfera de la severidad. Voy a llevar a entrar incluso hacia el juicio hacia los demás. El juicio conmigo mismo. Vamos a empezar a ser muy severos, muy fuertes con nosotros, con las demás personas. ¿Por qué? Porque ahí entra este tema de inflexibilidad y allí es cuando dentro de esa inflexibilidad muchas veces nos cuesta incluso poner límites. A veces creemos que la severidad es fuerte, pero a veces son tan duros con nosotros mismos, tan fuertes con nosotros mismos, nos damos tan duro a nosotros mismos que incluso nos cuesta poner límites porque no nos sentimos merecedores y sentimos que entre más duro el tema sea, es mucho mejor. Y esto es un tema bien, bien importante porque a veces el no poner límites dentro de esa severidad, dentro de lo duro que te das, es que yo merezco, yo no merezco esto, es que por eso es que soy así. O sea, realmente esa esfera 4 nos está entregando tanto amor para uno mismo que permitimos o normalizamos muchas cosas en las relaciones. Entonces, normalizamos, te pongo un ejemplo, a nivel laboral. Normalizamos entonces no trabajar 8 o 9 horas, sino trabajar 17 o 18 horas porque es normal.
porque es lo que yo me merezco. Merezco entonces que mi pareja me hable de tal manera porque y empezamos a decir, no, es que pobrecito, es que él es así, es que está estresado. O en el trabajo, no es que hay tanto trabajo, es que cómo lo voy a hacer. Entonces, ¿qué pasa? No empiezo a poner límites. ¿Por qué? Porque soy muy severa conmigo mismo, conmigo mismo. Entonces, si yo no me pongo límites, claramente es la misma información que le estoy enviando al universo y tampoco mi pareja o en mis relaciones van a decir, esta persona no pone límites, entonces por ende llega ese famoso maestro de vida a volvernos esta vida de cuadritos. ¿Por qué? Porque si tú no, para ver un victimario debe haber una víctima, digamos llamándolo desde esta manera. Entonces, si tú eres severa contigo misma, va a llegar alguien que va a hacer mucho más fuerte ese proceso y es donde te vas a permitir no ponerte límites y darte sumamente duro y empezar a entregar tus emociones, tu tranquilidad y tu paz hacia otro. ¿Por qué? Por tu perfección, por tu inflexibilidad, porque es que tenemos que ser así. Entonces, porque tengo que ser así, no me permito y dentro de ese no me permito, empezamos a ser muy permisivos y empezamos em, a normalizar cosas que no son normales. El grito, el que te hablen mal, el que te ofendan. Ah, no, es que estaba de mal genio. No, es que él es así. Ay, no, pobrecito, es que ha vivido una vida tan dura que, claro, entonces, ¿qué pasa? Empezamos a ver las cosas no tan bonitas como normales. Y ahí es donde empieza nuestro proceso, qué es lo que yo estoy recibiendo y qué es lo que yo estoy entregando. Y esta es una esfera, mis hermosas, y es un sendero sumamente fuerte. ¿Por qué? Porque mm, a veces decimos, sí, yo doy, 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 ¿y qué te estás dando a ti misma? ¿Realmente te estás dando ese amor, te estás dando ese poder, te estás dando ese amor, esa autoestima, te estás dando esa compasión, te estás dando esa bondad a ti misma o a ti mismo? ¿O estamos activando más esa esfera 5 del no permitirnos ser? Esa esfera 5 de el no poner límites y aceptar muchísimas cosas porque las cosas son así. Entonces, este sendero, estas dos esferas, nos muestran realmente también nosotros, nuestros miedos, la manera en que nosotros reaccionamos ante las otras personas desde mi severidad, ¿sí? O desde mi falta de compasión o desde mi exceso de estar entregando absolutamente todo y no permitirme, por ejemplo, poner un límite o ser de pronto pasarme hacia el otro lado, ser totalmente juzgadora, que las cosas se hagan como yo tengo que hacer sin absolutamente tener compasión. Entonces, aquí es donde uno entra a revisar, Dios mío, estos son los cambios que nos están invitando a hacer. Siento, y yo se los dije cuando vimos Yeset, es la esfera que más me gusta, es la esfera más linda, pero siento que es la esfera más difícil y siento, para mí, esto sí es un tema muy personal, siento que este es el sendero más complicado porque es poder integrar esa compasión hacia mí misma y asimismo poder tener esos límites para poder estar mucho más tranquilo o tranquila. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos presente. Ahora nos vamos a la última pareja, que es cuál es tu realidad. Y aquí, mis hermosas, también les voy a pedir obviamente con todo el respeto y con todo el amor, que abramos nuestra mente y nuestro corazón. Lo que yo hoy estoy viviendo y específicamente con el tema de pareja, lo que yo hoy estoy viviendo es una creación de mi realidad. Punto. Bueno, malo, positivo, negativo, bonito, feo, es una creación tuya. Perdón, Jenny. O sea, el man es un cretino conmigo y me estás diciendo que es una creación mía. Sí, mi hermosa. Sí. Pero también como es una creación tuya, es una creación que tú puedes cambiar y puedes crear otra realidad. ¿Por qué? Porque resulta que estas esferas son una manifestación de lo que hay adentro y lo que nosotros estamos mostrando, es afuera te está mostrando qué es lo que nosotros estamos vibrando.
La persona que llega viene a mostrarte qué es lo que tú estás vibrando y qué es lo que nosotros debemos comenzar a ajustar. Y aquí no, no, pero es que Jenny, pero ¿cómo así? Claro, porque es que resulta que es la esfera de la emoción y la esfera de la comunicación. Entonces, si yo desde la emoción no me siento merecedora, desde la emoción siento miedos o desde la emoción mi ego es tan grande, ¿qué crees que va a llegar qué crees que va a llegar a mi realidad? ¿Qué es lo que tú crees que yo voy a manifestar? Yo voy a manifestar lo que yo estoy vibrando, sea ego, sea rabia, sea insatisfacción, sea todo. Nosotros somos seres electromagnéticos y por ende a mí va a llegar o no va a llegar de acuerdo a cómo esté mi vibración. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De nosotras o de nosotros? De comenzar a cambiar esa vibración, esa emoción para poder traer lo que yo quiera. Si yo vibro en miedo, si vibro en ego, si vibro en rabia, en angustia, en dolor, en desesperación, ¿qué crees que va a llegar? Van a llegar personas que te van a desestabilizar, que te van a dar rabia, que te van a afectar el ego, que te van, todo eso. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? De nosotros, de comenzar a trabajar en nosotros, en mis emociones, que es fácil, no, mis hermosos. Yo vuelvo y te digo, esto no es fácil. Ah, Jenny, es que tú lo dices, o sea, te lo digo con conocimiento de causa por todos los procesos que también he vivido y sé que no es fácil, pero tampoco es imposible. Y entendí que cuando tú decides cambiar tu realidad, tu verdad, todo alrededor cambia. Eh, Aplica para todo tipo de relaciones, para todo tipo de relaciones. Tú eres la única que sabes qué límite poner, qué hacer, qué no hacer, qué puerta abrir o qué puerta cerrar. Y aquí hay una esfera también súper importante que es la esfera de la comunicación, que es la esfera número 8. ¿Cómo están siendo mis pensamientos? ¿Qué es lo que yo le estoy comunicando al universo? Es que yo al universo le comunico a través de mis emociones, de mi vibración, de mi energía, de mis palabras. Mis palabras pueden ser desde, yo puedo estar, mira, cuando yo digo, hago afirmaciones desde la rabia, ¿tú crees que el universo va a decir, ah, no, es que estaba de mal genio, entonces no le pongamos cuidado? No, mis hermosas. Es una afirmación que se fue para el cielo, punto. O que se fue para el universo, para el campo cuántico, para lo que sea. Y es una afirmación que va a tener una realidad y va a tener una manifestación ya. Por eso el poder controlar estas emociones y asimismo saber lo que yo voy a empezar a expresar no es fácil. Yo no te voy a decir que no porque entra la rabia, entra todo. Pero cuando nosotros empezamos a ser conscientes de lo que yo estoy manifestando en mis acciones, miedos, pensamientos, digo, pucha, ¿qué es lo que está aquí adentro? Porque tu realidad, haya o no haya pareja, lo que sea, es lo que tú estás manifestando y vibrando desde tus emociones y desde lo que tú le comunicas al universo. ¿Mm? Por ende, esto es una esfera. Se dice que desde el árbol de la vida la humanidad ni siquiera ha llegado a la esfera número 6. Estamos entre la esfera 7, 8 y 9, porque son las esferas donde uno inicia esa apertura de conciencia. Y esa apertura de conciencia es empezar a cambiar nuestras emociones, que es difícil, que es, digamos que más que ponerlo fácil o difícil, es un proceso, que hay cosas que nos bajonean, como decimos, sí, y uno dice, pero ¿por qué esto me está afectando? ¿Qué es lo que está sucediendo? A veces incluso podemos llegar a perder la fe en la humanidad, la fe en muchísimas cosas. Entonces nos queda mucho más fácil o es más fácil para nosotros alejarnos, dejar todo, pero claro, empezar a hacernos responsables de comenzar a cambiar la vibración y comenzar a cambiar lo que tenemos adentro es lo que a veces nos cuesta, porque queremos respuestas afuera, queremos que todo nos lo solucionen afuera. Y yo le decía a mis alumnas, creo que esta semana, precisamente en una de las maestrías, cuando estemos atravesando los momentos más duros,
tratemos de no buscar las herramientas afuera, sino empecemos a buscar hacia adentro, porque hacia adentro es donde siempre van a estar las respuestas. Pero siempre creemos que algo es afuera. Queremos empezar a buscar herramientas externas para que nos solucionen algo que nosotros debemos comenzar a reconocer. ¿Sabes por qué queremos buscar cosas afuera? Porque nos duele ver que dentro de nosotros hay una oscuridad fuerte que no queremos reconocer y que nos cuesta ver que es una realidad. Entonces, antes de integrar esa parte no tan chévere, prefiero buscar afuera antes que empezar a hacerme responsable y empezar a generar los cambios que únicamente dependen de cada uno de nosotros. ¿Que lo puedes hacer? Sí, lo puedes hacer. Las decisiones y las acciones, eres tú la única persona que lo puede hacer, nadie lo va a hacer por ti. Te pueden decir, haz esto, haz lo otro, ven, yo te hago, ven, yo te muevo, ven, pero si tú no tomas la decisión a nivel interno, no va a pasar absolutamente nada. Hay personas que están en consulta 1 año, 2 años, y es el mismo proceso, es una rueda, una rueda. No salen de ahí. Como hay personas que al año llegan, no, Jenny, decidí hacer este cambio y pasó esto y esto y esto, donde yo digo, el cambio se puede dar, las cosas se pueden dar y eres la única persona que puede mover esa rueda para que los cambios se den. Por eso esta esfera te muestra, nos está mostrando cuál es nuestra realidad y nos muestra que nosotros somos los únicos que podemos empezar a trabajar y a controlar estas emociones de manera consciente, que somos fuertes y que tenemos la capacidad de hacerlo, pero que únicamente va a depender de nosotros, ¿ok? Entonces, esta clase de hoy era para entender desde estos compromisos cómo está mi energía y cuáles son esas acciones y a dónde debo comenzar a apuntar. ¿Listo? Y como te decía, para mañana esta va a ser el punto de partida para ya empezar a trabajar en acciones mucho más puntuales de cosas de relaciones de pareja que quieras trabajar, tema de comunicación, tema de alma gemela, tema de, no sé, estoy en pleno caos en pareja, entonces, ¿qué puedo hacer para que esto comience a tranquilizarse? Obviamente, siempre trabajando desde acá, que es lo más importante, ¿no? Entonces, bueno. Mis hermosas almas, de verdad, muchísimas gracias. Gracias por estos 5 días. em, donde comenzamos a entender un poco más el tema de las relaciones, el tema de lo que nos gusta, de lo que no, de dónde viene toda esta historia. Hay personas que pueden decir, ay, no, prefiero algo mucho más que pueda verlo mucho más rápido y está perfecto porque hace parte del proceso de cada uno. Hay personas que van a decir, no, eso está muy largo, como hay personas que pueden decir, decido comenzar a generar estos cambios teniendo en cuenta que dentro de nuestra alma, dentro de estas dimensiones de alma, están absolutamente todas las respuestas y aquí lo importante es empezar a entender de dónde viene absolutamente todo, cuál es esa historia, cuál es esa raíz. Y recuerda que tienes libre albedrío y por tener ese libre albedrío puedes generar los cambios, tienes la posibilidad de hacerlo diferente, de no repetir las cosas y de empezar a tomar conciencia y acción para poder crear tu nueva realidad. Entonces, mis hermosas, de verdad, muchísimas gracias. Gracias por este acompañamiento durante estos 5 días. Realmente siempre digo que cuando hacemos estos retos, porque se prepara la clase, pero yo digo, bueno, Dios mío, ¿de qué vamos a hablar? Y en el momento en que empezamos a hablar y empezamos a mostrar todo esto, también llega información para mí que uno dice, ay, Dios mío, ¿qué es lo que aquí nuestros guías nos están hablando, nos están diciendo? Entonces, gracias también por acompañarme en este proceso. De sanación, de activación, de reconocimiento y nuevamente volvemos a recordar que aquí el único o los únicos que podemos generar estos cambios somos nosotros. Mis hermosas, muchísimas gracias. Espero contar contigo en la masterclass de mañana, donde vamos ya a entrar con herramientas ya mucho más específicas y realmente va a ser un cambio bien, bien bonito.
Quiero enviarte un fuerte abrazo, decretando para ti solo abundancia, salud, amor, bienestar, plenitud, tranquilidad y que tengas un lindo, feliz y milagroso día. Nos vemos el próximo mes en un nuevo reto y nuevamente gracias por hacer parte de esta familia de Alma Oficial. Chao.